Bueno, en esta práctica hablaremos de las resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas son las que resisten el voltaje que posee la batería, que en este caso sería de 9 voltios. Dependiendo de los colores, es la resistencia que ejercen para poder conectar circuitos y que, por ejemplo, los diodos LED no se puedan quemar. Ya, un poco. Bueno, para este experimento vamos a necesitar tres cosas: la batería de 9 voltios, las resistencias, son 7 resistencias en total que tienen diferente código de color y diferente número de resistencia, y el multímetro para medir las resistencias. Listo, para la primera parte de la práctica vamos a usar la resistencia de 10 ohmios. Se la coloca en el protoboard y se conectan la parte negativa y la parte positiva al protoboard de la batería. Listo, para medir usamos el multímetro y colocamos el cable rojo en el lado positivo y el cable negro en el lado negativo. Ya. Para hacer esto, se lo colocamos así. El total sale de 1,25. 1,25 el valor medido y el valor que estamos calculando es de 8,40. Ya. Para la segunda medición usamos la resistencia de 100 ohmios. El mismo procedimiento hacemos, colocamos en el protoboard el lado positivo y en el lado negativo. Colocamos lo mismo y sale de 7,73 con un margen de error de 0,5 de mil voltios, 1000 ohmios. Ya. Listo. Ya. Colocamos la resistencia y medimos. El valor que sale es de 7,50. Ya. Ahora vamos a usar la resistencia de 100 ohmios. Aquí su valor medido da 6,30. Los valores medidos y del medido se resta el calculado, o sea, lo que medimos con el multímetro. De esta medición restamos del valor medido. De ahí sale el valor total que pasa por la resistencia. Por ejemplo, en la de 10 ohmios pasa 7,15 voltios porque no es tan grande la resistencia. En la de 100 ohmios pasa 0,67 porque es mucho más grande su resistencia. Mayor siempre... Bueno, ahora yo voy a decirles las tres conclusiones de la práctica. La primera conclusión es que mientras mayor sea la resistencia, menos corriente pasa. Y la segunda conclusión que hemos tenido es que siempre hay un margen de error. Y la tercera y última conclusión: cuando la resistencia son débiles se calienta demasiado. ¿Y ya? Bueno, esta práctica es la número 2. Se trata de los diodos LED y de los circuitos en serie, porque necesitamos los circuitos en serie para poder realizar esta práctica sin que se nos queme el diodo LED. Esta práctica nos va a acercar más a la corriente, pero de una forma no peligrosa, ya que con esto no podemos salir lesionados o cualquier otro tipo de cosas. Ya, mi compañero Israel Pozo les va a hablar sobre cómo se realizó este experimento. Listo. Para el segundo experimento vamos a necesitar un cable de timbre, una resistencia de 100 ohmios. Bueno, vamos a usar muchas más porque al colocar solo la resistencia de 100 ohmios el diodo de LED se quemó porque el diodo no es de 5 voltios sino de mucho menos, no sabemos cuánto. ¿Listo? Claro, y 9 voltios la quemaría muy fácilmente. Listo, la batería como siempre y el diodo. Listo, aquí vamos a colocar en serie todas las resistencias, en el lado positivo y en el lado negativo cada una, sin que siempre en la misma horizontal. Listo, ahora vamos a ver si es que el experimento funciona. Listo, Sí funciona. sí se da. El diodo se colocó correctamente tanto con las resistencias y la batería. Sí, porque si hubiéramos sacado una resistencia se quemaría.
Bueno, ahorita como podemos ver, el efecto que se ocurre en esta práctica es que el diodo LED se empezó a iluminar con una transferencia continua hasta quemarse. Un fenómeno que podemos encontrar en este tipo de práctica es la transferencia de corriente eléctrica. Muy bien, ahora yo voy a decir unas 3 conclusiones de esta práctica. A ver, la primera, si es muy baja, el LED siempre se va a quemar. La mayor resistencia ayudará a que se mantenga la corriente estable. Y la última conclusión sería que se tiene que colocar de manera adecuada para un diodo para que no se queme, pero se ilumine. Y ahora vamos a ir quitando las resistencias para ver cuánto resiste hasta que se queme. 1, 2, 3, 4, Chao. 5. Sobrevivió, güey. Ya. Bueno, en la práctica número 3 hablaremos sobre la variación de las intensidades para poder disminuir o aumentar la luz de un diodo LED. Para eso utilizaremos distintos circuitos y distintas resistencias. Mientras más resistencia tenga, menos va a ser la luz. Y mientras menos resistencia tenga, más potente va a ser la luz. Listo, para esta práctica vamos a necesitar la misma batería de 9 voltios, 4 resistencias y el diodo LED. Bueno, aquí vamos a observar cómo mientras menor tenga la cantidad de resistencia, más se va a iluminar. Ya, esa resistencia es de 100.000 voltios, de 100.000 ohmios. Vamos a ver. La luz, como se puede observar, es un poco baja. Es porque la resistencia está conservando mayor cantidad de energía. Listo. Ahora vamos a usar la resistencia de 10.000 ohmios. Esta es un poco más baja que la anterior, por lo cual se ilumina un poco más. Listo, ahora vamos a usar la resistencia de 100 ohmios. Ya, 1, 2, 3. Ahora vamos a usar la resistencia de 100 ohmios. Esta es muchísimo más baja que la anterior. Se ilumina mucho más que las anteriores dos, porque la resistencia que está conteniendo es mucho menor que las anteriores. Listo. Ya. Ahora vamos a trabajar con la resistencia de 10 ohmios. Esta va a ser un poco arriesgada porque se puede quemar el diodo. Vamos a observar. Ya, no prendió. Es porque se quemó el diodo. Muy bien, ahora yo voy a explicar los fenómenos que se encontraron en esta práctica. A ver, el primer fenómeno que podemos ver y único es que el cambio de intensidad de la luz que puede haber. Y también pues, este fenómeno se lo podría aplicar para cuando se vaya la luz y se deba hacer deberes. Por ejemplo, es una aplicación que podría darle a este tipo de práctica. Y ahora las conclusiones que pudimos ver en esta práctica fueron 3. La primera, mientras mayor sea la resistencia, se iluminará menos, o sea, el diodo brillará menos. Y la segunda, mientras menor sea la resistencia, el diodo se iluminará mucho más. Y última y muy importante conclusión es que el diodo se quemará si la resistencia es baja. Gracias. Esta práctica se trata de los circuitos paralelos. Como podemos ver aquí, ya no se encuentran en serie, sino en este momento se encuentran en paralelos. Es decir que, a diferencia de un circuito en serie, un circuito en paralelo es un circuito que tiene 2 o más caminos independientes, desde una fuente de tensión, que pasa a través de los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. Para este experimento vamos a necesitar 2 resistencias. Vamos a usar una tercera porque no se pudo transferir bien la energía. Esta resistencia es menor porque es la de 10 ohmios. No afectará casi nada a las del resto porque es de 100.000 y de 10.000 ohmios. Listo. La primera resistencia marca
un total de 5,55 voltios, ohmios. Y la segunda resistencia, tercera en este caso, marca un total de 2,60 ohmios. En esta resistencia, en este tipo de circuitos, la energía se divide, pero el voltaje se mantiene, permitiendo que el foco LED se ilumine. Muy bien. Ahorita yo voy a describir qué es un circuito paralelo. Un circuito paralelo es una conexión donde las puertas de entrada de todos los dispositivos conectados coincidan entre sí y también donde la corriente es alterna. Y ahora también voy a decir unas diferencias entre el circuito serie y el paralelo. Los circuitos paralelos tienen más vías en su sistema, en cambio el circuito en serie tiene una sola vía. También otra diferencia que se podría decir es que en el circuito paralelo hay corriente alterna, en cambio en la serie hay corriente continua. Y por último voy a decir 4 conclusiones de esta práctica. La primera conclusión: la energía se divide en las dos resistencias. La segunda conclusión: se puede usar la segunda conclusión sería: se puede usar más voltajes ya que la energía se divide en dos. La tercera conclusión: se puede trabajar con mayor energía sin peligro a que se quemen los circuitos. Y la última y muy importante conclusión es que la energía se mantiene. Ya. Listo, listen. Este fue el trabajo de física de Cruz, Pozo y Reyes. Sí. Bueno, y espero que le haya gustado y espero que se estén bien las prácticas. Y ya en esta práctica logramos aprender muchas cosas porque nos sirvió mediante el uso de los circuitos y todo. Pudimos aprender a utilizar bien las resistencias, a medirlas y todo. Aprendimos muchas cosas, como a diferenciar entre alguna resistencia mediante el color, a medir el voltaje y muchas otras cosas más. Y también aprendimos a que podemos aplicar en la casa y que todos los circuitos aquí en nuestros hogares y en las fábricas y en cualquier otro lugar son sistemas en paralelo. Ya, es todo. Muchas gracias, Lisa. Muchas gracias. Gracias, chao.